Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, emprendedores, emprendedoras. Un gusto saludarles ahora en los desayunos pesados para emprendedores que vamos a tener en el mes de noviembre por la festividad y la celebración de la Semana Global de Emprendimiento, que en realidad nosotros aprovechamos. Muy buenos días, muy buenos días. Vamos a dar inicio con los desayunos para el mes del emprendimiento. Es un mes que vamos a empezar a celebrar por la Semana Global de Emprendimiento. La Semana Global de Emprendimiento es del 16 al 23 de noviembre, pero normalmente todos los países a nivel mundial celebramos el mes, la Semana Global como todo un mes. Entonces, por eso hemos iniciado especialmente este mes con estos desayunos pesados con expertos y expertas invitados. Y hoy vamos a dar inicio con Pablo Morales, quien es parte del equipo ASECRI. Él es director del departamento de la sección de emprendimientos artístico-culturales. Él atiende a este sector dentro de ASECRI. Muy buenos días, Pablo. Vamos a hacer esto con más ameno. Yo tengo mi desayuno aquí. Muy buenos días. Mira, mis frutas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos. Aquí yo también ando con mi café. Así que, pues eso, haciendo un desayuno pesado, como es lo que me dijiste, ¿verdad? Que ocupamos cargarnos de esos desayunos típicos, cargaditos. Ojalá que hoy lo que hablemos también nos deje cargaditos de ideas y perspectivas, ¿no? Para entender Así un es. poco por dónde va la situación en la que estamos los emprendedores en generales y en particular el sector artístico y cultural, ¿verdad? Que está interesado en el emprendimiento. Claro, es que con la pandemia se ponen al descubierto diferentes gremios y diferentes brechas. Entonces, esta ha sido una muy importante y hoy, bueno, quisimos dar este tema pesado para que Pablo nos explique, evacúe y por favor, como es un desayuno, entonces ustedes sigan trabajando, sigan haciendo lo que están haciendo, compartan el link mientras nosotros desayunamos también y tengo mi café y les damos y les compartimos estos temas. Interactúen, comenten, porque la idea es esto, hacer un desayuno ameno, evacuar las dudas, porque son temas que vamos a ir profundizando bastante. Entonces, Pablo, te dejo para que nos empieces a mostrar dónde y cómo está pasando en este gremio, en esta industria tan importante que mueve. Ahora, vos traes unos datos importantes, ¿verdad? Entonces, para que la gente se Así quede es, sorprendida. Uh sí, -huh. eso es, yo creo que un poco lo que nos interesa es sensibilizar a la gente, en particular tanto a los emprendedores o a las personas que están considerando emprender en el sector artístico y cultural, por un lado, y para toda la comunidad emprendedora en general, que creo que es la que nos está viendo ahorita, y no conocen, ¿verdad? Digamos, aquella gente que no conoce un poco lo que es la realidad del emprendimiento artístico y cultural, que eso, nos comencemos a familiarizar y entender algunas cosas de las particularidades de lo que es la llamada economía creativa y cultural, y pues eso, poner en contexto lo que está pasando pues eso, para que podamos también encontrar maneras de solucionar muchas cosas y que creo que a través de la misma asociación, ASECRI, podemos eso, impulsar cambios y estar por lo menos presentes para definir estrategias que creo que nos pueden ayudar a entender esto en un momento histórico como en el que estamos y ojalá hacernos transicionar hacia nuevos modelos y a nuevas perspectivas que creo que son más que urgentes, ¿verdad? Y pues eso, entonces voy a ir compartiendo un poco una charla que he llamado la economía creativa y cultural de cara a la pandemia, impactos y desafíos. Es una charla antes de compartirles la presentación. Sí quisiera como más o menos decirles que, bueno, van a ser como tres partes lo que vamos a conversar. Una primera parte un poco más de contexto y de ubicarnos en conceptos y algunos datos importantes. Una segunda parte donde quisiera compartir en particular un documento que se liberó recientemente
donde se dan algunas recomendaciones para el sector artístico y cultural y de la economía creativa y cultural y de las llamadas industrias creativas. Y quizás al final me gustaría, y es quizás lo más importante, escuchar a la gente. Ojalá que la gente que nos está oyendo prepare algunas preguntas, las podamos compartir aquí y sobre todo que eso, que nos demos el chance eh, de conversar, porque es finalmente, yo creo, lo más importante esto que está sucediendo, ¿no? Poder tener el espacio virtual para conversar y aclarar dudas. Entonces, hacer comunidad digital es una de las cosas que se van a dar cuenta que se está recomendando, así que ojalá aprovechemos el espacio para eso, para hacer comunidad entre nosotros. Yo también les tengo una invitación al final sobre eso mismo, de crear comunidad, y espero que ojalá nos podamos ir integrando más. Pues bueno, vamos a ver, permítanme un segundo para... Muy bueno, pues nada más voy a dar un saludo a Carlena, que ella está saludándonos, y a darle la bienvenida a las personas que se acaban de, de adjuntar a esta transmisión. Les queremos decir que, bueno, ya vamos a empezar, es un desayuno y la idea es que ustedes interactúen. Vamos a darle ahora sí, Pablo, vos me dices para compartirte pantalla. Sí, correcto, ya te la pongo. Es que precisamente estoy en este momento compartiendo la transmisión desde mis redes, entonces por eso me ven aquí un poco, terminando de hacer esa parte. Nos toca, a verdad, como emprendedores, estar haciendo comunicación y mercadeo mientras estamos en este tipo de cosas. Entonces, si me permiten, nada más. Bueno, tenemos a Marisa. Buenos días. Muy buenos días, Marisa. Aquí estamos empezando la semana cargaditos con desayunos pesados. Bueno, yo les cuento, lo que tengo son frutas de desayuno y un café, pero la idea es que estos temas pesados son profundizarlos bastante para los emprendedores, emprendedoras, porque entre mayor conocimiento tengamos de lo que nos rodea, mejores decisiones vamos a tomar. Y la idea es esto, tener temas que a veces no se suelen tocar por controversiales o por profundos, y esto es la idea. Pablo nos va a mostrar y vos nos dices, Sí. Pablo. Perfecto, ya estamos. Sí, este es un tema que puede generar controversia y si sucede, genial, me encantaría el debate al final. Sí. Ok, entonces vámonos de una vez. Aquí tengo la presentación, me indicas si lo estamos viendo en pantalla completa, por favor. Listo. Ahí se está viendo, ¿sí? Sí. Creo que por ahí ya cargó. De acuerdo. Perfecto. Bueno, como les digo, sí, el tema, la economía creativa y cultural de cara a la pandemia, impactos y desafíos. La primera parte, como les decía, va a ser una introducción un poco a estos conceptos de economía creativa y cultural, industrias culturales. Hay diferentes formas de llamarlo, y lo que quisiera es eso, como dar algunos elementos muy generales para poder ubicar la discusión en estos términos que a veces son complejos, se pueden llamar de diferentes cosas a los mismos asuntos. Y bueno, la idea es eso, como ir aterrizando conceptualmente de qué estamos hablando. Cuando hablamos de economía creativa, podemos hablar de un universo de actividades como estas que ustedes ven en pantalla. Las tres áreas o divisiones en las que suele agregarse las actividades económicas que suelen considerarse económicamente creativas, suelen ser las actividades creativas de soporte que ustedes ven a la izquierda, la industria creativa que ven en el centro de color rosadito, y a la derecha actividades tradicionales y artísticas. Como les digo, estas conceptualizaciones dependen de los autores que ustedes revisen, dependen de las instituciones que ustedes analicen o de los expertos mismos que brinden la información, varía. Pero parece que hay un consenso actualmente más o menos distribuir así las áreas de lo que puede considerarse la economía creativa. Como ustedes se dan cuenta en este gráfico, tenemos arriba el gran título o la gran cobija llamada economía creativa. Si ven por aquí, no sé si mi cursor se ve, yo creo que sí.
Ahí dice industria cultural en la zona derecha, ¿verdad? En rosadito. Y luego ven aquí otra en verde que dice economía cultural a la derecha. Entonces, como se dan cuenta, y bueno, y ven aquí industria creativa, todos estos términos están de alguna forma interrelacionados. Digamos, agregados de esta manera, podemos entender que el concepto macro es economía creativa y economía cultural, que es el otro que ustedes ven aquí, podría considerarse un subconcepto, ¿verdad? O una categoría que abarca básicamente la industria cultural y las actividades tradicionales y artísticas. Y eso es un poco a lo que quiero referirme el día de hoy. Es decir, vamos a hablar un poco desde esta área, desde el área de economía cultural y también haciendo una referencia a la economía creativa en general. Creo que Costa Rica en este momento está terminando de entender lo que es la economía cultural desde este paradigma que les estoy presentando. Lo que son industrias creativas y actividades creativas de soporte, es decir, lo que ven a la izquierda, creo que está más entendido como una actividad económica y eso es un poco a lo que voy. Hay como a veces cierta resistencia a que lo que está en la parte derecha de este cuadro se le considere actividad económica productiva, mientras que lo que está a la izquierda pareciera que más naturalmente ha sido entendido como actividad económica y productiva, ¿verdad? Entonces hay una tensión y eso es un poco lo que quizás genera mucha polémica con estos conceptos, ¿verdad? De que, por ejemplo, las actividades tradicionales artísticas, dígase artes visuales, artes escénicas, patrimonio cultural y turismo, a veces no se ve como elementos de la economía cultural ni la economía creativa, se ven como actividades eminentemente artísticas o actividades de patrimonio conservación, como lo es la última línea que ustedes ven aquí, patrimonio cultural y turismo. Entonces, digamos que ahí es donde hay muchas tensiones con este tema o con este concepto de economía creativa. Y básicamente de lo que estamos hablando es eso, de tratar de entender la producción de bienes y servicios que tienen que ver con la creación de ideas y la implementación de significados y la innovación, digamos, desde las artes, desde el patrimonio, desde la creación artística, ¿verdad? Y esa medida o esa interpretación de esas actividades como actividades económicas es algo que tradicionalmente en algunos de los sectores que ustedes ven aquí, como les vengo diciendo, no se ha visto necesariamente como esencialmente productiva, ¿verdad? Entonces, se ve muchas veces como expresión artística nacida del derecho humano a expresarnos y a crear arte, lo cual es, pero lo que estamos tratando con este enfoque es de también ver la dimensión económica, material, productiva e incluso industrial de las actividades. Y es ahí, como les señalo, hay veces resistencia a entender estas actividades desde ese lugar. Y es totalmente válido entenderlo. Hay gente que no lo quiere ver así y considera siempre las artes como esto que les estoy diciendo, expresión de significado, creación artística, actividad, digamos, significativa, derecho a la expresión y demás, pero dejando en segundo término la parte económica, aunque entendámoslo así, todas estas actividades requieren un entendimiento de los aspectos económicos. Cualquier obra de teatro tiene que vender tiquetes, cualquier exposición de artes visuales tiene también que sostener los gastos de una galería, un museo, una película claramente tiene que invertir un montón de dinero en la producción del mensaje, ¿verdad? Y pues eso, a veces se ve como algo secundario o terciario la parte económica material de la producción artística. Pero bueno, el enfoque un poco para la gente que está desde el lugar del emprendimiento es entenderlo desde este punto, ¿verdad? O sea, los emprendedores artísticos y culturales, de alguna manera creo yo que estamos entendiendo lo que estamos haciendo, que es creativo, artístico, expresivo, basado en los derechos humanos y demás, el bien común y etcétera. Lo estamos viendo como eso, pero necesitamos también, o estamos queriendo entenderlo como
algo que está inserto en la economía general, ¿verdad? Que es una actividad económica que genera gastos, que genera ingresos, que tiene que tener un balance, que tiene que mercadearse, que tiene que convivir con otras expresiones y posicionarse ante las audiencias y los públicos. Y cuando lo estamos comenzando a ver así, lo estamos comenzando a ver primero como emprendedores y luego como actividad económica, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entender el concepto. Y por otro lado, cuando hablamos de industria, eso es una cosa interesante también, ¿verdad? Digamos, ya me estoy mudando aquí a la zona rosadita, que está enmarcada dentro de este cuadro verde. Ahí lo que estamos es, cuando hablamos de industria, estamos hablando ya de procesos un poco más industriales, valga la redundancia. Cuando hablamos de industriales, nos referimos a procesos de alguna manera de producción en línea o de serialización de ciertas cosas o de masificación, si se quiere. No es un término que me guste mucho, pero bueno, cuando hablamos de algo industrial, estamos hablando de eso, ¿no? De procesos que tienen como una línea de producción muchísimo más escalable. Entonces, las fotografías, los audiovisuales y las publicaciones son fácilmente tipificables como industrias. Por eso mismo, porque se pueden generar procesos un poco más masivos, más de valor agregado en un encadenamiento, digamos, de diferentes etapas del proceso de producción. Y, por ejemplo, una película claramente tiene las tres famosas partes de producción, lo que llamamos preproducción, que es el momento donde el grupo que quiere crear una película, por ejemplo, está pensando en la historia, los personajes, el guión, está buscando financiamiento para que la película se haga, pero la película en la preproducción no se ha todavía creado. Estamos simplemente sondeando las ideas y tratando de crear, si se quiere, un prototipo para usar términos más de emprendimiento. Pero bueno, esa es la etapa de preproducción. Luego tenemos la producción de la película, donde ahora sí ya tenemos el dinero, tenemos los actores, tenemos las locaciones, vamos a ir a grabar, sacamos las cámaras, alquilamos espacios para ir a grabar, hacemos días de rodaje, etcétera. Eso termina esa etapa y luego pasamos a la postproducción, donde todo el material que se concibió y se grabó en las dos etapas previas se postproduce, se le pone música, se hace una edición, se hace un corte, se prueba, se meten efectos especiales, animaciones y el producto queda editado, digamos. Y la última parte tenemos la distribución. Ya la película está lista, ahora sí vamos a llevarla a los canales, lo ponemos en un sitio web, vamos a los cines, lo tratamos de vender a Netflix, etcétera. Esto que les acabo de describir como etapas de un proceso es lo que podría considerarse un proceso industrial. Por eso es que, ¿verdad? La economía creativa también considera esa dimensión de la actividad económica y productiva de las artes. Pero no todas las artes son industriales, es lo que les quiero señalar con eso. Por eso, ¿verdad? Se suele hablar de que hay otras actividades más tradicionales y eminentemente más centradas en lo artístico. Por eso digo, no es que el cine no sea artístico, pero lo que quiero decir es que parece más un proceso de creación de mensajes, significados e ideas no necesariamente industrializables. Entonces, bueno, espero no estar confundiendo mucho los términos. Si hay alguien que nos está escuchando y quiere preguntar, me puedes decir, Ana, para ir aclarando dudas, porque a veces los conceptos se pueden confundir. Y pues para terminar con esta primera filmina, que sé que es larga, pero me parece que es vital entenderla para todo lo que viene, voy a referirme a lo que ustedes ven a la izquierda. También la economía creativa suele considerar aquí abajo la creatividad funcional, es decir, aquellas creaciones que tienen que ver con la implementación de una idea, un trabajo de investigación y de diseño, si se quiere, pero aplicado a resolver actividades, ¿verdad?, de funcionales. Entonces, la moda, la publicidad, el software, incluyendo los videojuegos y el diseño de interiores, las artes gráficas, las ilustraciones, la joyería, incluso las artesanías, se pueden considerar parte de la economía creativa, pero con esta subcategoría de creatividad funcional, porque realmente produce objetos, sobre todo objetos o software, en este caso, bienes digitales, que cumplen una función muy concreta. La moda nos viste, la publicidad nos informa sobre productos y servicios, el software resuelve necesidades y problemas, digamos, digitales, o nos entretiene de manera digital, y diseño de interiores, arte gráficas y demás
cumplen una función muy concreta dentro de procesos comunicativos o significativos, desde el lugar de crear significado, muy concretas, ¿verdad? Y por Pablo, último, dígame. perdón. Nada más hay un comentario de Carlena que dice, no siempre se sigue este orden, ¿verdad? Esos conceptos que acabas de explicar, a veces está muy bueno tenerlo porque yo creo que muchos artistas ni siquiera tienen idea de la clarificación de estos conceptos. Entonces, por ahí es muy importante partir de ello. Y a veces, como dice Carlena, dependiendo de la actividad artística, este orden va a cambiar. Y sí, en efecto, ¿verdad? Va a cambiar. Lo importante es saberlo, ¿verdad? Esta parte en teoría es bueno conocerlo ya en la práctica, y para las personas que nos están escuchando sabrán que todo esto va a variar dependiendo de si es, no sé, producción teatral, danza, hip hop, arte urbano, arte dentro de una infraestructura, ¿verdad? Porque podemos ahondar entre circo, teatro, danza, pintura, escultura, Sí, grabado, o sea, es correcto. interminable. Uh -huh. Esto no es un diagrama de flujo, es decir, no es que yo me mueva de verdad de industria creativa y luego paso a creatividad funcional y luego a moda. O sea, no es un proceso lo que estamos viendo en esta gráfica, es más bien una categorización. Entonces, claramente puede ser que yo como emprendedor tenga actividades que mezclen las áreas. Por ejemplo, yo en particular, con mi emprendimiento mezclo actividades artísticas tradicionales, artes escénicas en concreto, con actividades más industriales en el área audiovisual, ¿verdad? Yo me estoy moviendo en esos dos mundos. Pero hay gente que conozco que, por ejemplo, hace también publicidad y artes escénicas, o tiene procesos editoriales y de publicaciones, y también hace conservación del patrimonio, ¿verdad? Entonces, claro, realmente esta es la realidad en la que nos movemos. Somos un sector bastante heterogéneo, que a veces es difícil catalogar también por estas categorías, como les decía al inicio, pero creo que un mapa de este tipo por lo menos nos comienza a ubicar dónde estamos, ¿verdad? Y más o menos qué tipo de actividad tenemos, qué tanto está enfocado en la parte de entender los procesos industriales o qué tanto es más algo artesanal, algo de pequeña escala, etcétera. Nos permite eso, entender un poco por dónde anda nuestro emprendimiento, por un lado, y por otro, cómo se relaciona con el mercado, cómo se relaciona con la actividad económica en general, ¿verdad? Y ya para terminar, dígame. Sí. No, perdóname, voy a meter la cuchara, más bien voy a meter el tenedor Sí. en mi desayuno, porque aquí estamos compartiendo y la idea es que todos los demás compartan. No, sí voy a meter la cuchara. En realidad es un despertar este contenido que estamos compartiendo y todo esto que vos nos estás explicando es como un despertar de conciencia en que las personas que están haciendo producción artística y cultural, que es vendible, que es un bien, se produce un bienestar, se produce un valor, deben de ser conscientes de que ellos están produciendo este valor, ¿verdad? Es una actividad productiva, una actividad que produce. ¿Qué produce? Bienestar, produce una obra artística, pero esta obra artística tiene, ¿verdad?, sus resultados. También hay una recompensa o ya se me fue la paga, a veces me quedo una pegada. Retroalimentación, sí, se retroalimenta. Económica, monetaria, a veces. Retribución, una retribución. Puede ser de otra, pero tenemos que ser conscientes que la producción artística es una actividad productiva, ¿verdad? No necesariamente una lucrativa. Entonces, cuando ya el artista o la persona que crea cultura tiene conciencia de que debe hacerse responsable de todo su proceso productivo, con estos conceptos que nos explicaste, esta persona va a entender que ahora ya tiene que asumir más roles activos en ciertos procesos. Entonces, ahora sí, te dejo, Pablo, perdón. Perfecto, no, muy oportuna la aclaración, sí, y es la tensión que yo les vengo diciendo que existe cuando enfrentamos este tema. Hay gente que no quiere ver lo que es la creación artística o la implementación de ideas creativas como una actividad económica, y están en todo el derecho y realmente
mucha gente no entra en esta discusión en estos términos. Y es necesario, yo creo, porque, ¿verdad? No todo lo que se produce puede estar necesariamente incluido en una lógica de mercado o en una lógica industrial. Yo también creo mucho en eso, desde una perspectiva de derechos humanos, ¿verdad? Si yo soy un creador, que lo que me importa es más bien expresarme y crear un mensaje y producir una obra, y no quiero preocuparme por la dimensión económica o productiva, tengo todo el derecho a hacerlo y me puedo expresar igual, ¿de acuerdo? Pero a lo que voy es que sí existe también lo otro, sí existe, digamos, una cantidad de artistas que están más bien tratando de vivir de su creación, y eso es un poco, ¿verdad?, la realidad de los emprendedores artísticos y culturales o creativos, que estamos tratando de hacer de nuestra actividad una actividad que sea sustentable, sostenible, desde varios lugares, incluido el económico productivo. Entonces, bueno, aquí hay todo un cuerpo de conocimiento y una teoría que nos permite ir ubicándonos, y ya los posicionamientos ideológicos que uno pueda tener con respecto a estos conceptos, bueno, es otra discusión muy interesante también, pero creo que es para otro desayuno, porque esa sí está atravesada por un montón de otros temas. Y nada más para terminar, lo que vemos arriba a la izquierda, actividades creativas de soporte, llamado marketing, diseño de empaques y diseño de productos, y ahí podríamos agregar muchísimas otras cosas, por ejemplo, el diseño industrial, también mucha gente lo considera actividad de soporte o podría ser incluido dentro de las industrias culturales. También se considera dentro de la economía creativa porque definitivamente el mercadeo, los empaques, los productos y sus diseños ayudan a optimizar todos estos aspectos. Y, por ejemplo, tengo aquí un ejemplo precisamente que por eso estoy usando esta taza. No sé si aquí se ve. Vean que, por ejemplo, esta taza dice aquí, tiene una leyenda que dice, yo no te como queque seco. Eso es lo que dice aquí. No sé si se está leyendo, pero bueno. Esta es una taza, digamos, es un producto diseñado por una marca llamada Los Mantudos, que son costarricenses. Entonces, esto que ustedes ven que tengo en mi mano es una pieza, ¿verdad? Funcional, como decíamos hace un rato, un producto que ya tiene incluida una marca, ¿verdad? Y un concepto. Y esta frase de yo no te como queque seco es parte de la propuesta estética y artística de esta gente, ¿no? Utilizar frases del cotidiano costarricense, incluso tiene por aquí una figurita de una mascarada, ¿verdad? Y a través de todo el concepto de rescatar la identidad costarricense con estas frases tan típicas, se creó un producto y se creó una marca llamada Los Mantudos y yo compré esta taza, ¿verdad? O sea, hice una transacción comercial para adquirir el producto, participé como consumidor de la economía creativa, apoyé un emprendimiento al momento de comprar esta taza, y esto también es economía creativa, esto es economía cultural. Lo mismo cuando compro un tiquete para ir a ver una obra de teatro, una película costarricense, cuando apoyo en la creación de una exposición teatral de artes visuales o contrato un fotógrafo. O sea, ahí estoy participando de la economía creativa. Y bueno, eso es parte de la realidad que estamos tratando de exponerles hoy y, como decía, sensibilizar o entenderlo en estos términos. Y todo esto lo menciono a su vez porque ahorita vamos a ver unos datos más macroeconómicos que nos hacen entender las dimensiones de esto. Y esto es un poco lo que se suele discutir de la economía creativa. Es invisible la cantidad de aporte económico que esto genera en nuestra sociedad. O sea, todas esas transacciones están ocurriendo a nivel económico y se están comenzando a medir. Costa Rica las está comenzando a medir desde hace algunos años y comenzamos a darnos cuenta de que aquí tenemos un aporte de la economía brutal. Realmente es como el término que se me viene primero a la mente. O sea, esto es gigantesco. Y aquí hay una oportunidad realmente, si lo logramos entender bien, de generar cambios estructurales muy fuertes, que yo esperaría que en la crisis en la que estamos, todo esto nos ayude a cambiar un poco, ¿verdad? Los paradigmas y ojalá lo podamos aprovechar. Entonces, bueno, veamos los datos. ¿Verdad? Tenemos esto. La fuerza laboral mundial de la economía naranja, que bueno, esa es otra forma de llamar a la economía creativa y cultural. Insisto, el término economía naranja a mucha gente no le gusta, pero digamos, se ha instalado como parte de los términos que se utilizan para referirse a todo lo que estamos hablando. Pero bien, el BID decía en el 2003, el Banco Interamericano de Desarrollo, que las mediciones que ellos tenían sobre este sector
nos indican que la fuerza laboral mundial, ¿verdad?, de la gente que trabaja en actividades de la economía naranja o economía creativa supera la industria automotriz de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón combinados. Ahí están los datos, ¿verdad? El último carrito que ustedes ven arriba son 29,5 millones de personas contratadas o que dan servicios al área de la creatividad. O sea, ¿verdad? A nivel mundial contrata más gente que la producción industrial de carros. Y esto es un dato muy interesante, ¿verdad? Porque nos pone ya en dimensión de lo que estamos hablando. A nivel de Latinoamérica, ¿verdad? No sé si ahí se lee arriba, lo dice, para 2015, la economía creativa en América Latina y el Caribe sostuvo una cantidad de puestos de trabajo comparable con la que genera toda la economía de Costa Rica o de Uruguay, ¿verdad? Entonces, toda la gente empleada en Costa Rica o toda la gente empleada en Uruguay, que son países de escalas similares a nivel de población, equivale a la cantidad de gente que está trabajando en este sector en toda Latinoamérica. O sea, 1,9 millones de trabajadores. Esto es del mismo informe del Banco Interamericano de Desarrollo 2013. Y estos datos, bueno, esto es uno de los documentos clásicos que se han utilizado para hablar de economía naranja. Si tratamos de actualizar los datos, yo no estoy seguro de que esto está todavía por arriba de estos datos, o sea, de estas cantidades, pero a lo que voy es que vean la cantidad de personas que nos dedicamos a esto. Es un poco lo que estamos tratando de visibilizar. O sea, no somos pocos, no somos una minoría. Somos muchos dando servicios en muchas áreas y es por eso que la descripción que hacíamos al inicio nos ayuda para mapear todo este universo de actividades y de trabajadores también. Y cuando lo vemos como trabajo, entramos en un terreno también súper interesante, súper complejo y súper abandonado, que es el derecho laboral de los trabajadores creativos, ¿verdad? ¿Cómo están nuestras condiciones laborales? Y si comenzamos a entenderlo también como trabajo, ¿verdad? Que tiene que ser dignamente remunerado, que tiene que estar protegido socialmente, bueno, nos estamos comenzando a dar cuenta de que tenemos mucho camino que andar. Y creo que, bueno, asociaciones como ASECRI, valga el comercial, está para eso, para irnos acuerpando sobre estas ideas y ir cambiando un poco, ¿verdad?, la realidad laboral de las personas que estamos en este sector. Ahora sí, entremos a Costa Rica. Ya vimos mediciones más generales que nos daba el Banco Interamericano. Ahora les puedo contar un poco los datos que nos da la cuenta satélite. Las cuentas satélites son también iniciativas de los gobiernos. Si no estoy mal informado, en Latinoamérica son como 5 o 6 países los que tienen cuentas satélites, incluida Costa Rica. Tal vez menos, ahorita no recuerdo el dato, pero bueno, digamos, es una tendencia también de estar midiendo desde el sector económico cómo es la actividad cultural con datos macroeconómicos. Entonces, bueno, en Costa Rica el Ministerio de Cultura ha hecho un esfuerzo a través de alianzas con instituciones como me parece el Estado de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Me parece que el Ministerio de Economía también anda por ahí para hacer estos mapeos de cómo es las empresas, cómo es la economía cultural en nuestro país. Vienen haciendo mediciones hasta el 2010. Los últimos datos que tenemos son 2015, 2016. Ya nos urge también actualizarlos, pero esta información no existía hace 20 años, es lo que les quiero decir, y eso es un gran aporte también que yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo por medir cuál es la realidad económica de los emprendedores en Costa Rica, los emprendedores creativos o la gente que aporta económicamente a la creatividad. Entonces, vean los datos. Vean primero que nada la tendencia creciente, ¿verdad? De 2010 hablábamos de que habían empresas culturales, es decir, organizaciones formalmente constituidas dedicadas a la economía creativa. En 2010 habían 9.900, casi 10.000, y ya para 2015 íbamos por las 11.000. Eso es una tendencia que ha crecido y sigue creciendo, ¿verdad? Y de ese universo de empresas culturales, vean que el 48% son empresas dedicadas a la educación artística y cultural. Es decir, en Costa Rica necesitamos, queremos, deseamos, consumimos, compramos educación artística. Eso es muy interesante, muy valioso. ¿Por qué? Porque esto nos habla de que hay una avidez, hay un deseo de conocer el mundo artístico. Y las empresas culturales, es decir, las organizaciones que han creado y constituido
actividad económica, son generalmente personas que hacen actividades de formación, ¿verdad? Las academias de danza, las academias de teatro, las academias de hip hop, las academias de pintores, el instructor de guitarra, todo eso está ahí incluida. Ahí está también la misma Ana, que es profesora, ¿verdad? De piano y digamos que entraría por ahí ella categorizada, ¿verdad? Ahí en ese 48%. Nosotros también hacemos servicios de ese tipo, educativos. Luego le siguen las artes visuales, con un 15%, el diseño con un 10% y la música con un 10%. Digamos que esas son las 4 áreas a nivel de empresas, ¿ok? Estamos hablando de empresas constituidas, establecimientos físicos y jurídicos, como dice el documento. Y esos son como, digamos, los más robustos en el país, ¿verdad? Las empresas que hacen música, las empresas que hacen diseño, las empresas que hacen artes visuales y las que son academias o gente que da servicios educativos, ¿verdad? Bien. Y ahí pueden ver, después de eso tenemos entre 2 y 5% lo que es la publicidad, las artes escénicas, el audiovisual y el editorial. Pero insisto, esto desde el punto de vista de empresas, es decir, grupos organizados constituidos legalmente, que la formalización de empresas es todo un tema, lo tenemos todos clarísimo a nivel de país y de emprendimiento, ¿verdad? Los emprendedores que logran formalizarse y crear una empresa o tener un local tampoco son muchos, ¿verdad? Y cuesta mucho formalizar en este país las empresas. Entonces, bueno, en el caso cultural, las que más se han formalizado son las de educación artística y cultural. El empleo, ok, las personas que están trabajando en estas áreas, ¿verdad? De 2010 a 2015 igual, vean la tendencia creciente de 35,000 a 42,000, ¿verdad? Ya para 2015. Y la tendencia suele ser similar. 24% de educación artística y cultural y 23% audiovisual. Esto es interesante porque vean, si ustedes comparan, por ejemplo, el audiovisual, me estoy devolviendo a empresas culturales, a nivel de empresas formalmente constituidas de audiovisual, estamos hablando solo de un 4%, pero de personas que trabajan en audiovisual, estamos hablando de un 23%. ¿Esto de qué habla? De que tenemos un universo enorme de trabajadores independientes o los famosos freelancers, ¿verdad? De audiovisual. O sea, personas que no tienen necesariamente una empresa, pero que dan servicios, son director de fotografía, director de vestuario, director de casting, directores generales, ¿verdad? No son empresas, pero son individuos que dan servicios. Y el audiovisual realmente como sector económico es de los más pujantes en este momento en el país, junto con la parte de la publicidad, ¿verdad? A veces se le cuestionó mucho a este estudio que midiera la publicidad como un sector de la economía creativa, pero volvemos a lo mismo. Si la consideramos bajo la teoría que veíamos al inicio, debe ser incluida dentro de las mediciones. Y el audiovisual y la publicidad, junto con los centros educativos artísticos, emplean a la mayoría de las personas en Costa Rica que trabajan en el sector artístico-cultural. Entonces, quizás de las personas que nos oyen, que hayan trabajado en el sector cultural o creativo, se podrían recordar fácilmente que han sido contratados para dar una clase, han sido contratados para trabajar en un proceso de producción publicitaria o han sido contratados para trabajar en un audiovisual, ¿verdad? Y de ahí para en adelante, vean que es interesante también que las artes visuales son muy poderosas. Un 14% de las personas venden y trabajan económicamente en el sector de las artes visuales. Le sigue el diseño, la producción editorial, las artes escénicas y la música. Entonces vean que aquí, curiosamente, ¿verdad? Por un lado sucede un poco con la música, lo mismo que sucede con el audiovisual. Teníamos más empresas, menos empresas, pero más personas a nivel independiente siendo contratadas. Entonces, estos datos son muy reveladores de cómo es el universo laboral y empresarial del país dentro del sector de la economía creativa. Y pues eso, el aporte de los 8 sectores culturales al empleo. ¿Cuáles 8 sectores? Les repito, educación cultural. Sí. Dígame. Perdóname. Perdóname. Quería agregar algo ahí antes de que pases y cambies a la otra diapositiva. Quería agregar algo muy importante, tal vez algo controversial, porque dentro del sector artístico hay muchas personas y que ya por formación tal vez históricamente
¿verdad? Sienten que su actividad artística debería de estar acuerpada por el Estado, el gobierno, una institución pública, o que el Estado o alguien del gobierno es el que le debe de solventar o financiar su proyecto creativo, su proyecto artístico. Entonces, aquí voy a tocar un tema bastante controversial porque si lo vemos desde este punto de vista que vos decís, aquí hay un gran sector de personas trabajando solitas, para ponerlo en palabras sencillas, ¿verdad? Que no están empleadas a una empresa, sino que están trabajando freelance, demuestra que el sector artístico hay muchísimos profesionales abriéndose en camino en el sector privado. Y esto, por supuesto, esas estadísticas demuestran que los artistas tienen que valerse más, hacerse de las herramientas para poder salir adelante en este sector privado, como vos lo comparabas, o sea, como los automotrices y las demás actividades productivas en el país. Entonces, aquí hay que ir rompiendo paradigmas, ¿verdad? El artista tiene que ser su manager, tiene que aprender a ser su propio manager y no quedarse solamente o buscar que el Estado, el gobierno le subvencione sus actividades. Esto nada más porque los datos lo revelan así, ¿verdad? Sí, Las personas artísticas están haciendo por su cuenta correcto. y deberían de aún más eh, ser más fuertes, capacitarse aún más para ser aún más productivos, ¿verdad? Sí, ahora hay que tener cuidado con los datos, ¿verdad? Porque nos pueden inducir a ciertas conclusiones a veces que hay que desagregarlos un poco más. Hay que también entender una realidad. El principal o uno de los principales contratantes de los servicios culturales y artísticos de este país es el Estado, no a Ah, través de subvenciones, es decir, la persona que gana un concurso para hacer una obra de teatro o que gana un fondo para hacer una película, que eso es parte de la economía cultural que esos, digamos, sí, son subvenciones, pero el Estado mismo contrata, las municipalidades contratan, los ministerios contratan artistas y creativos, y eso es quizás un poco la realidad también de cómo está configurada nuestra sociedad. Es decir, si hay como una visión a veces paternalista que existe y a la cual estamos acostumbrados en el sector, pero también uno puede trabajar con el Estado desde ese lugar de proveedor también, ¿verdad? Y aprender a ser un proveedor del Estado es todo un tema. claro. Y bueno, en general para los emprendedores, ¿verdad? Que le tratan de vender al Estado, es una de las barreras importantes que se tratan de Pero, eso, solventar. pero mira justamente cómo lo más reciente, el recorte, ¿verdad? A esas ayudas o a esos concursos, ¿verdad? El CINEM, que da empleo a muchos músicos, eh, todos esos programas también culturales se van a recortar un montón, el Parque de la Libertad también, ¿verdad? Entonces, ahí es parte de que el artista tiene que saber que tiene que aprender a gestionar su proceso productivo con el Estado o sin el Estado. Es correcto, y eso es parte también de la polémica, ¿verdad? Que se suele discutir, que es muy política, ¿verdad? De qué tipo de sociedad o de modelos estamos implementando, ¿verdad? Porque mucha gente habla de un desmantelamiento de la institucionalidad cultural que va a tener efectos concretos y ya los está teniendo en las contrataciones y en el empleo del sector artístico-cultural. Pero por otro lado, parecía o parece que es insostenible cierto nivel de tamaño de esas instituciones. Y ahí es, bueno, entramos en un debate eterno sobre política pública y políticas culturales, pero ¿verdad? Los datos y la pandemia, que es un poco lo que estamos hablando hoy, nos están llevando a este punto donde ya no es una cuestión de si queremos o no, o sea, ya está sucediendo y la crisis nos está empujando cada vez a esto. Que esto es un desmantelamiento orquestado, ¿verdad? Desde un lugar ideológico y demás, lo podemos discutir. Yo creo que hay que analizarlo también con mucha profundidad del asunto, ese tipo de argumentos. Pero por otro lado, también tenemos que entender que el sector tiene que en la mayoría de los casos, tratar de entender otros modelos de producción y apropiarse de otras formas de hacer que, ¿verdad? Ya el país en el que estamos nos está indicando y el momento histórico en el que estamos
las circunstancias son estas, ¿no? Sí se pueden revertir cosas y hay que rescatar instituciones públicas, culturales. Yo creo totalmente en eso y en ciertos programas que si no existen, perdemos también el acceso a la cultura como derecho humano. Eso es también totalmente cierto y yo lo defiendo. Pero hay que hacer un balance porque parece que todo está al revés o está desequilibrado, ¿verdad? Claro, es más, es que acabas de mencionar, aquí lo muestro, Laura Montero, ¿verdad? Este balance que vos decís entre que hay sectores que no tienen acceso a esta cultura o a esta arte. Entonces, sí, ahí el Estado debe ser, proveer y ser, por supuesto, al igual que el Estado provee alfabetización, provee capacitaciones del INA, por ejemplo, en cosas técnicas, ¿verdad? Refrigeración, electrificación, etc. Entonces, sí, el Estado debe, por supuesto que sí es un derecho, como lo hemos dicho, y en ese sentido también estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay otro sector de artistas que están tratando de abrirse en camino por su cuenta porque quieren ejercer esa producción, esa actividad productiva, y esta es la que estamos tratando también de llegarles. Por eso es que esos desayunos están pesaditos, porque esa es la idea, ¿verdad? Analizar Correcto. todos estos factores. El tema es pesado, y habla y cruza muchos asuntos en Costa Rica, ¿verdad? Económicos, políticos, ideológicos, de derechos humanos. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento donde todo esto se está reinventando y eso es tal vez lo interesante del momento histórico que nos toca vivir y a los que estamos interesados en estos temas, cómo podemos participar e incidir para reconfigurar un poco todo esto, ¿verdad? Y que podamos de alguna manera encontrar nuevas alternativas, nuevos modelos y sobre todo alianzas público-privadas. Yo insisto, el Estado va a seguir existiendo, va a seguir siendo necesario, va a tener que atender necesidades de derechos culturales que también son reales. Y bueno, cómo lo atendemos en alianza con el sector privado y con los artistas y emprendedores artísticos y culturales que están trabajando desde ese lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, yo, a pesar de la crisis en la que estamos, veo un montón de oportunidad para reconfigurar, sobre todo también con los procesos de diálogo que también se han abierto, que ojalá logremos que esos procesos realmente generen incidencia y cambios, ojalá en el corto y mediano y largo plazo. Y bueno, estar incluidas en estas discusiones me parece muy importante. ASECRI está ahí, ¿verdad? Entonces, si los emprendedores culturales de alguna forma estamos también dando nuestra voz en esos procesos de diálogo, y pues eso, ojalá que la gente que le interese esos temas se nos una, nos dé ideas y entre todos lo configuremos, porque es eso, es una realidad nueva que estamos tratando de entender mejor a través de los datos y a través de lo que está sucediendo para conducirla hacia otros escenarios, ¿verdad? Pero bueno, terminemos con datos, porque voy como por la mitad de la presentación y ya vamos por una hora. El aporte de estos 8 sectores culturales, que son los que mide la cuenta satélite, hay sectores que no están siendo medidos aquí, que también es una cosa que se le ha señalado a esta cuenta. O sea, nos faltan más sectores por medir. Si nos referimos a la primera filmina que veíamos hace un rato, hay cosas que no están siendo consideradas aquí. Pero bueno, lo que tenemos son estos datos de estos sectores y esos datos y sectores para 2015 corresponde al 2.1% del total de personas ocupadas en el país. Un 2% no dice que es poco, pues ni tanto, ¿verdad? Es un sector muy importante de personas, ¿verdad? Y ahí ahora nos vamos a dar cuenta que mucho de este sector, aunque está empleado en condiciones muchas veces muy precarias y acercadas a la línea de la pobreza. Pero bueno, el empleo existe. Vamos a ver, ahora producción, ¿cuántos millones de colones produce cada sector? Lo mismo, tendencia creciente de 2010 a 2015. Ya vamos por 1.115 millones en 2015, ¿verdad? ¿Y qué es lo que produce más o genera esto? Un aporte al Producto Interno Bruto. La publicidad, el audiovisual y nuevamente la educación artística ocupan los primeros lugares, digamos, de aporte productivo al país. Le sigue el diseño, la editorial, la música, las artes visuales y las artes escénicas. Voy a ver estos datos un poco más rápido para poder continuar. Y a esto es a lo que queremos llegar, al valor agregado cultural, ¿verdad? Que son las mediciones macroeconómicas y vean que se ha mantenido estable desde el 2010, más o menos un 2.2% del PIB, el Producto Interno Bruto, es lo que aporta la economía cultural al país, a la producción interna.
Entonces sigue siendo la publicidad la que ocupa, digamos, el aporte mayor, pero aquí se invierte un poco, la educación artística pasa al 25% y el audiovisual pasa al 20%. Entonces, bueno, estos tres sectores son como, ¿verdad? Los tractores, como se suelen decir, de la industria o de la economía creativa en Costa Rica. Y esto no quiere decir que esta tendencia no se pueda cambiar. Y un poco lo que yo apostaría es que los otros sectores que tienen menos del 6%, como editorial, diseño, visuales, música y artes escénicas, logren encontrar mecanismos para poder hacer un aporte mayor a la economía. Pero también eso depende mucho ¿verdad? De lo que estamos hablando, los posicionamientos de cada empresa o de cada trabajador en relación con su entendimiento de su participación en la economía y en la producción nacional. Pero bueno, esto es lo que nos están arrojando los datos y es un poco el macro general del país. Entonces, bueno, ya hablamos de contexto general, ya hablamos de contexto nacional. Bueno, perdón, insisto, sí, el 2.2% del PIB es como la cifra que se sigue manejando en estos últimos años y es un poco lo que también organizaciones artísticas y culturales cuando han tratado de defender los presupuestos de cultura señalan, ¿verdad? El aporte al valor, al Producto Interno Bruto que el sector aporta y se suele machacar mucho sobre esta idea de que aportamos 2.2% del Producto Interno Bruto, que son 1.192 millones de dólares, ¿verdad? Para ponerlo en perspectiva de dólares, o 637.110 millones de colones. ¿Ok? No estamos hablando de cifras despreciables y aquí hay una comparativa, ¿verdad? Lo que aporta cultura, los sectores culturales medidos es casi que igual a lo que es el sector de la salud privada y a la fabricación de instrumentos médicos en el país. Y en algún momento también se comparaba con la exportaciones de productos tradicionales, ¿verdad? Como la piña o el café, que también la cultura en Costa Rica supera el aporte al Producto Interno Bruto de esas otras industrias tradicionales, ¿verdad? Porque suele hablarse muchas veces de qué es eso, de que los sectores agroindustriales o el sector turismo son como las puntas de lanza, ¿verdad? Muchas veces bueno, y quizás también el sector tecnología, de lo que es la economía del país, pero, insisto, estamos invisibilizando un sector que tiene un potencial muy, muy amplio para también aportar a la dinamización económica, a la reactivación que tanto se menciona, ¿verdad? Y que, pues eso, necesita ser atendida y visibilizada, porque si logramos que subir de este 2.2 a un 2.5, a un 3%, realmente podríamos eso, reactivar la economía rápidamente si le apostamos a la economía creativa y cultural. Ok, ahora sí, el país, ¿cómo estamos? ¿Qué ha pasado? Últimas noticias. Yo, bueno, voy a destacar dos cosas. Dos cosas que han pasado en el entorno en estos meses, ¿verdad? Dos noticias muy concretas. Una que sucede en abril, ¿verdad? A través de la pandemia, o ya cuando estamos en mitad en el inicio de la pandemia. El Ministerio de Cultura ya señala que el sector cultura costarricense va a tener 70 millones de dólares de pérdidas en 3 meses de parálisis. Y digamos, aquí no vamos a evaluar la gestión del ministerio en este momento, no es el propósito de esta charla, insisto, eso podría ser otro desayuno, pero sí me parece importante como ver algunos de los datos, porque estamos viendo datos, sobre todo el día de hoy, de lo que es el impacto de lo que estamos hablando. Entonces, en abril se nos decía esta proyección, 70 millones de dólares de pérdidas. Y algunos datos, bueno, esto es una noticia que salió, ahí lo pueden revisar, el 2 de abril, en el semanario Universidad, y algunas cosas de esta noticia que me parecen destacables, además de estos datos, ¿verdad? De los 70 millones de dólares, son los datos de la encuesta nacional de hogares de 2019, que son datos que el ministerio utilizó para hacer estas proyecciones y ver este impacto. Entonces, vean esto, del total de personas que se dedican a actividades que podrían catalogarse como trabajadores del arte, que bueno, aquí podríamos decir si la categoría de trabajadores del arte se iguala o no a las categorías que veíamos hace un rato de economía creativa o empleo cultural, ¿verdad? Probablemente no, pero igual estos datos estadísticos nos dan una orientación. Se señalaba que el 12.3% vive en estado de pobreza y pobreza extrema, ¿ok? Esto es bastante considerable, ¿verdad? Y es parte de la realidad del sector. Hablamos de que si bien es cierto, tal vez un 88, 83% de las personas que se dedican a esto no están en situación de pobreza,
hay un 12% que sí lo está, y habría que analizar a aquellas personas que se catalogan como trabajadores del arte, si solo son trabajadores del arte, porque también los datos a veces pueden ser engañosos. Sabemos que el multiempleo, ¿verdad? O el pluriempleo de los trabajadores artísticos o de la cultura es real, es decir, muchas personas mantienen un trabajo diurno en una oficina, en un call center, y tienen actividades económicas relacionadas con lo artístico los fines de semana o las noches, o sea, ¿verdad? Entonces, estos datos habría que desagregarlos para entender las categorías, pero más allá de eso, las personas que dicen trabajar en el arte en Costa Rica, hay un 12% que está en pobreza y pobreza extrema. Y esto estamos hablando de 1.300 personas en pobreza extrema y 2.718 en la línea de pobreza, ¿verdad? Como la miden las estadísticas. Véanlo aquí, estamos hablando de una población de 32.000 personas, ¿verdad? Que son trabajadores creativos, artísticos y de entretenimiento. Entonces, bueno, esos son como los datos más eso de personas, individuos medidos por la encuesta nacional de hogares de 2019. Insisto, 1.300 en pobreza y 2.700 2.700 en pobreza y 1.300 en pobreza extrema. Entonces, bueno, la noticia da más datos, ¿verdad? La estimación que hace el ministerio a través de estos datos y la información que ellos mismos manejan de la medición del sector, se está hablando de que hay unas 10.000 personas afectadas de forma directa o indirecta por todo lo que ha sido la pandemia. Insisto, esos son datos de abril, ¿verdad? O sea, estamos hablando de hace más de 6 meses, ¿verdad? Habría que ver si mucha gente ya más cayó por debajo de la línea de pobreza, y se podrían actualizar los datos, pero estábamos hablando de unas 10.000 personas y bueno, esto es realmente un estado crítico, ¿verdad? Porque estamos hablando de un sector que tiene mucha fragilidad y muy fácilmente las personas pueden caer por debajo de estas líneas de pobreza, y estamos hablando, para ponerlo en términos muy concretos, de gente que no puede satisfacer sus necesidades básicas, ¿verdad? No pueden acceder a la canasta básica, o sea, de eso estamos hablando. Y 10.000 personas en esa situación, ¿verdad? Podría considerarse una emergencia. Y bueno, hay movimientos también de la sociedad civil, de artistas que lo están posicionando desde ese lugar. Hay una iniciativa, ¿verdad?, de la ley de emergencia cultural que lo ve desde ese lugar. Eso es una emergencia nacional del sector cultural que necesita ser atendida. Y para contextualizar, ya para octubre, ¿verdad?, el mes pasado, tenemos también estas manifestaciones del sector cultural en contra de los recortes al Ministerio de Cultura, que es un poco lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? De que la realidad nos está indicando que los recortes vienen, se van a establecer, ¿verdad? Y esto está sucediendo en cultura, educación y demás. Y pues esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Un periodo de austeridad, como se le suele llamar. Y pues eso, la discusión ahorita está muy candente porque, ¿verdad?, ¿cómo balanceamos todo esto? Los recortes con la reactivación económica en mitad de una pandemia. No es nada sencillo para el país, y yo creo que la madurez que nos requiere a todos los que estamos trabajando desde la sociedad civil para tratar de articular respuestas es mucha. Y yo quisiera también que el sector artístico y cultural, ¿verdad?, participe de este lugar con esta visión un poco macroeconómica, si se quiere, y entendiendo las dimensiones que decíamos hace un rato, tanto desde lograr estimular el emprendimiento, fortalecerlo, protegerlo, acompañarlo, y por otro lado, ver cómo las instituciones culturales y las políticas culturales también protegen y permiten generar empleo por otro lado, y eso, garantizar el acceso de la gente a la cultura como derecho humano, ¿verdad? Pero bueno, eso es un poco el contexto que les quería plantear, ¿verdad? Ahora sí, con esto termino. Yo creo que ya estamos cercanos a la hora. Este documento se lo recomiendo ampliamente. Un informe que genera el BID a partir de todo lo que está pasando. Mucha gente critica el BID, ¿verdad? También desde un lugar claramente discutible, y se puede debatir muchísimo, ¿verdad?, lo que ha generado el BID a nivel de conocimiento e información, pero más allá de eso, yo creo que datos como estos vale la pena leerlos para ponerlos en contexto en realidad y matizarlos con el momento histórico en el que estamos y la situación país que tenemos.
La medición que hace el BID, este es un documento de octubre también, que me parece importante, como les digo, que lo conozcan. Ahorita les vamos a pasar los links para que lo puedan descargar. Voy a destacar algunas cosas de este informe. Hace una medición latinoamericana del impacto de toda la pandemia, de lo que estamos viviendo con esta economía, ¿no? La economía que ya describimos como economía creativa, y hay algunas ideas y recomendaciones que nos dan algunas pautas que podríamos ver si se aplican para nuestro contexto. Por eso me parece útil revisar el documento. El documento señala varias cosas, ¿verdad? Lo primero es que las actividades artísticas y culturales durante esta crisis se han mantenido, han seguido trabajando y han sido fundamentales, y eso es una cosa que no tenemos que olvidar. Seguimos haciendo mensajes, creando significado, levantando el ánimo de las personas, promoviendo bienestar y salud mental, generando entretenimiento, resiliencia, y seguimos teniendo un alto valor para la innovación y la construcción de un futuro distinto. Esas son las palabras que el mismo documento, ¿verdad?, utiliza para referirse a la realidad de lo que ha pasado. Y eso es muy importante. Yo creo, como punto de partida, no olvidar que hemos seguido trabajando con las condiciones limitadas que hemos tenido, y empujados en muchísimos casos a la digitalización, pero seguimos haciendo un aporte a la sociedad, no solo desde lo económico, sino desde lo moral, espiritual, desde el bienestar mental, ¿verdad? Y no hay que olvidar que eso es lo que hacemos, lo que nosotros hacemos, y el valor que nosotros producimos está ahí, precisamente, en crear espacios para la significación, para la resignificación, para el acceso a expresiones que nos permiten reinventar la perspectiva con la que estamos enfrentando la realidad y nos hacen sentir bien. Y yo les invito a que ustedes piensen cuántas películas han visto, cuántos discos han oído, cuántos libros han leído en estas épocas o en estos meses, cuántas obras de teatro han visto grabadas, ¿verdad? Y, ¿verdad? Volvemos al tema de visibilizar el aporte. O sea, todo eso nos ha permitido mantener la cordura, me parece a mí, en mitad de este mundo tan convulso que estamos viviendo. Entonces, insisto, nuestra relación con las artes, la creatividad, sigue siendo importantísima en este periodo. Y bueno, siguiendo con los datos, que es un poco lo que estamos viendo, ¿verdad? Vean que esta medición, una encuesta que midió el impacto del COVID en museos, ¿verdad?, que responden 433 instituciones en 18 países, señala que el 50% de las industrias creativas y culturales tuvo que ajustar sus actividades en respuesta a las medidas restrictivas, y el 60% de ellas se vio obligado a despedir a una parte importante de su personal. Es un poco lo que veíamos también con el contexto nacional y, ¿verdad?, cómo nos estamos precipitando por debajo de la línea de pobreza. O sea, esto es regional, ¿verdad? No solo está pasando en Costa Rica, está pasando en toda la región, y el empleo está en alerta roja, precarizado, y es necesario, ¿verdad?, buscar formas de responder a esta realidad tan fuerte. Bueno, esta parte creo que me la voy a brincar porque sí requeriría como mucho análisis, pero lo que sí les señalo es que el documento, que insisto, ahorita les compartimos el link, hace una tabla en donde comienza a plantear respuestas a estos desafíos, y señala en la columna de la izquierda desafíos estructurales de las industrias creativas, es decir, cosas que antes de la pandemia ya teníamos mal, ¿verdad? Retos que no habíamos logrado resolver en la región. Y en la columna del centro ven los desafíos nuevos que la pandemia ha generado, y por otro, en la tercera columna, los efectos, ¿verdad?, que esta pandemia ha generado. Entonces, por este tipo de lecturas o de análisis es que me parece que este documento es muy útil, ¿verdad? Y este tipo de metodología o de información que nos genera el BID me parece muy, muy hábil, muy útil como información para posicionarnos en dónde estamos, ¿verdad?, en cada contexto. Entonces, si quieren leer, ¿verdad?, con calma la columna de la izquierda, se van a dar cuenta de que tenemos problemas que venimos arrastrando, ¿verdad? La primera, véanlo ahí, inestabilidad de las condiciones de vida de los artistas y trabajadores del sector debido al alto porcentaje de trabajo autónomo y de informalidad en las industrias creativas. Lo que venimos hablando, o sea, lo que pasa en Costa Rica está pasando en el resto de Iberoamérica, y eso no lo hemos resuelto. Y yo creo que, ¿verdad?, si eso es un desafío que veníamos arrastrando, vean que ahora, ¿verdad?, con el COVID, este sector sigue siendo priorizado en un nivel bajo. O
sea, no es el sector al que se le está prestando más atención en el proceso de recuperación, ¿verdad? En el que estamos. Entonces, eso es lo que tenemos que revertir y es ahí, insisto, donde tenemos que hacer incidencia y estar muy presentes y estar recordando, necesitamos atención, somos un sector, por favor, primero que nada, nosotros mismos apropiémonos de esto y dos, entremos a trabajar para que se nos visibilice, que creo que es un poco el mensaje principal de la conversación de hoy. Y bueno, ahí ven más cosas, mucha burocracia, el cambio entre hacia lo digital también, que es un reto enorme que tenemos en el sector. Pero vean que esta filmila nos habla de cosas que tenemos aquí en la cara como en fase de emergencia, es decir, el corto plazo, cosas que tenemos ya en el día a día. El documento luego habla del mediano plazo, es decir, lo que viene, cómo ir recuperándonos. Y aquí se habla sobre todo desde la parte de políticas culturales, falta de regulación jurídica y fiscal, ¿verdad? Sobre todo desde el área de negocios digitales. Entonces hay que actualizar las leyes, eso es algo necesarísimo, pero no es tan urgente como la anterior, que es reconocer el trabajo, primero. Dos, de alguna forma plantea este documento, actualicemos la legislación, ¿verdad? Y hagamos que tengamos eso, leyes más modernas para que entendamos este sector de la economía que también es muy moderno, muy dinámico y que crece y se actualiza muy rápidamente. Y a largo plazo, ya estamos hablando cosas más de ecosistema, ¿verdad? O sea, de todo el sector, ¿verdad? Y entender eso, la relación de las incubadoras con las universidades, con el sector emprendedor, con las organizaciones artísticas, ¿verdad? Y todo ese sistema, ¿verdad? Que interactúa, hay que también fortalecerlo, pero claramente esto ya es para una fase 3, que también sobre la cual podemos ir pensando. Entonces, yo creo que desde ASECRI, valga el comercial, en estas 3 áreas estamos trabajando, pensando en lo inmediato, pensando en el mediano plazo y pensando en el futuro. Y insisto, la invitación es para los emprendedores del sector creativo que quieran trabajar en esto, los necesitamos cabezas, necesitamos manos y nosotros ya tenemos, que tal vez Ana lo pueda comentar al final, participación en ciertos procesos de política pública que son también vitales en esta fase de reconfiguración que les estamos planteando. Ejemplos concretos que este documento señala, que tal vez ahí, Ana, yo te pasé esos links, podrías compartirlos por si la gente quiere entrar a estas páginas para que vean estos ejemplos de casos muy concretos. Por ejemplo, un caso de artes escénicas, un festival virtual. Aquí ya estamos hablando de cómo se han reinventado las industrias en mitad de la pandemia. Y esto lo hemos visto, ¿verdad? Nos hemos digitalizado en las artes escénicas, que es mi sector, y cada vez vemos más obras de teatro virtuales, obras de teatro por Zoom, conciertos, ¿verdad? Transmitidos por plataformas como este que se llama el Cosquín Rock Festival Online. Y eso es solo un ejemplo que señala el reporte que les estoy dando, entre muchos otros que incluso nosotros aquí en Costa Rica también podemos mencionar. O sea, ya hay grupos de teatro haciendo obras de teatro hasta por WhatsApp. Es decir, nos estamos reinventando y mucha gente dice, eso no es teatro, eso no es, no, claramente no es, digamos, el teatro tradicional al que todos queremos regresar. Pero volvemos a lo mismo, es un nuevo escenario, un nuevo entorno en donde la pandemia nos coloca en una posición de tratar de entender nuevas alternativas. Y después de la pandemia, yo creo que muchas de estas manifestaciones digitales de artes escénicas van a permanecer y van a seguir siendo parte de la economía creativa, van a generar también ingresos y actividad económica para mucha gente. En artesanías se menciona este ejemplo, por ejemplo, el Etsy, que es una plataforma para venta de artesanía independiente, es decir, los artesanos que tengan su joyería, sus pantuflas, sus cobijas, sus bufandas, pueden utilizar esta plataforma digital para vender su producto. Y este tipo de plataformas digitales, ¿verdad?, de comercio electrónico para los artesanos, ¿verdad?, que es parte de la economía creativa, están siendo también una salida y una sobrevivencia. Entonces, bueno, quizás no es para todo el mundo esta salida digital, pero es una opción. Volvemos a lo mismo. El reporte simplemente lo que está es mapeándonos opciones y nos está brindando como eso, como líneas por dónde se está resolviendo el asunto. Etsy es otro ejemplo. Audiovisuales, eso lo tenemos tal vez un poco más claro, ¿verdad? Claramente las plataformas de streaming y todo lo que es bajo demanda, el consumo de video y de cine bajo demanda, son también
plataformas que han crecido enormemente. Esta es una de cine independiente, Movie, que existía antes de la pandemia, pero que también puede ser muy, o sea, ha crecido porque ha generado una ventana para un cine que no es necesariamente el cine mainstream, ¿verdad? O el cine que estamos acostumbrados a ver en salas de cine comerciales, ¿verdad? Entonces, yo destaqué este de audiovisuales precisamente por eso, porque cada vez más vamos a ver plataformas de cine de nicho, si se quiere, para audiencias muy específicas, para gente que quiere ver cine independiente del mundo, para gente que quiere ver cine latinoamericano, cine de animación, series y demás. O sea, hacia eso vamos, a plataformas en donde las audiencias van a poder encontrar cada vez contenido más curado y más específico para sus gustos. ¿Verdad? Entonces cada vez vamos a ver más, comillas, Netflix de cine específico, ¿verdad? Movie es un ejemplo de cine independiente, un Netflix de cine independiente. Entonces yo no dudo que vaya a haber luego un Netflix de animación digital latinoamericana y luego un Netflix de cortometrajes estudiantiles y luego, me explico, con otros nombres, no se van a llamar Netflix, ¿verdad? Se van a llamar como se vayan a llamar esas plataformas, pero lo que voy es que esa es la tendencia, ¿no? A generar espacios de digitalización de este tipo. Y ahora sí, Ana, decime si seguimos, porque ya son 1:10, llevamos como 1:10. Sí, ya llevamos, de hecho, bueno, hay varias impresiones de las personas que nos están viendo. Y sí, el tema es bastante profundo. Nos encantaría, pues, ahondar, pero vamos a ir concluyendo. Hay unos links que Pablo nos va a poner y yo también los voy a poner como comentario a este live. Para que ustedes accedan a estos links, todas estas informaciones, o sea, nosotros estamos siendo muy transparentes, ajá, y Pablo los está poniendo, todos esos links los vamos a poner como comentario para que ustedes los puedan acceder. Vamos a terminar, hay un comentario que nos dice Emanuel, voy a ponerlo, Pablo, para que lo veamos. Dice que el interés por cuantificar, me imagino, los aportes de las actividades creativas, inició con la iniciativa de aportar información en el marco de situación en el proceso del proyecto de Ley General de Derechos Culturales. Las palabras, categoría, conceptos que usamos construyen el universo, claro, en que nos identificamos y articulamos funcionalmente. Eso es lo que mencionabas, ¿verdad? ¿Qué se considera como para hacer los procedimientos de medición, ¿verdad? Él nos daba esta referencia cuando vos hiciste nos diste los datos sobre la estadística del... sí, de la cuenta satélite del Ministerio de Cultura, sí es cierto, pero es lo que les decía, se debate cuál es el término, o sea, es economía creativa, economía cultural, industrias culturales, economía naranja, todos esos son como categorías que también recordemos que esto es a veces, ¿verdad? Las ciencias estadísticas parten mucho de categorías creadas que excluyen otras cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, la escogencia de las palabras, como dice Manuel, es vital, porque nos hacen ver el mundo de una forma o de otra, claramente, totalmente. Claro. Sí, y ya para ir terminando, Carlena también, una fiel seguidora de ASECRI, ¿verdad? Nos dice que todo depende de cómo lo veamos para lograr evolucionar, así como vos lo dijiste, Pablo, sí, hay teatro que no se puede hacer de otra manera porque tradicionalmente se prefiere hacer de una forma. Sin embargo, en el contexto pandemia, o sea, es que es una crisis, es como decir, una guerra, estamos unidos a esto, sí o sí, aunque no queramos. Entonces hay que adecuarnos en lo que respecta a esta situación extrema. Esperemos que, bueno, todo esto salga y las oportunidades para reinventar o seguir con lo tradicional, lo vamos a hacer, ¿verdad? No estamos diciendo que borremos toda la historia del pasado y lo tradicional. No, por supuesto que sí, y esperamos porque yo extraño también, yo toco en una orquesta sinfónica, yo extraño los ensayos, extraño los conciertos en vivo, extraño la gente, extraño mis compañeros de orquesta, ¿verdad? Mis colegas músicos, todos. Entonces, lo tradicional va a regresar, por supuesto que sí,
pero se está diversificando y hay personas que están evolucionando, reinventando, innovando. Y estas innovaciones van a quedar. Entonces, debemos de evolucionar, como dice Carlena. Y Pablo, nada más, porque ya este desayuno se nos va a hacer almuerzo. Nada más como último comercial, ASECRI está dentro de las mesas de diálogo nacional, donde estamos tratando una de las mesas de diálogo, porque para que tengan un contexto hay diferentes mesas donde se discute lo económico, el crecimiento, la reactivación económica, las actividades sociales, ¿verdad? Gobierno local, diferentes mesas de trabajo. Y en la mesa de trabajo de artístico, cultural y deportivo, ASECRI está teniendo una participación bastante importante ahí, justamente esto, ¿verdad? Tratando de sacar de la precarización, como vos dijiste, Pablo, al emprendedor en este sector, porque bien tenemos empleo o las actividades siguen funcionando, pero no necesariamente en unas condiciones dignas. Entonces, parte de esta política que estamos planteando nosotros en estas mesas de trabajo, parte del aporte y de lo que se necesita avanzar, sobre todo en las últimas diapositivas, es eso, ¿verdad? En que el gobierno asuma una participación más activa en ayudarle al emprendedor del sector artístico-cultural a salir de la informalidad en la que está y sacarlo de esa precarización, acuerparlo, ayudarle a que todos tenemos derecho a nacer ahí, a seguir viviendo y prosperando y evolucionando, y que se nos permita a los emprendedores de este sector, que ya vimos es un montón, avanzar y estar vivos y seguir adelante por el valor que merece, por derecho humano, la sociedad, por derecho que requiere el trabajador en este sector y por el valor que le da a la sociedad. Entonces, Pablo, ya me voy a ir despidiendo, entonces decime vos, ¿qué más nos quieres agregar? Dos cositas rápidas, nada más, si puedes compartirme la pantalla, nada más para cerrar. Ahí el link que te puse, no sé si lo están viendo en este momento. Ahí pueden descargar el documento que les estaba refiriendo hace un momento. Y nada más los quería invitar, porque nosotros tenemos un grupo de Facebook desde Arquetipo, que es mi emprendimiento, en donde estos temas los tratamos de seguir conversando a nivel de comunidad digital, ¿verdad? Entonces nos pueden buscar por ahí, se pueden unir. Varias gente de la que he comentado está en ese grupo, me alegra verlos por aquí de vuelta. Y bueno, estas son nuestras redes. También si quieren contactar con nosotros, claramente aquí a ASECRI la tienen, ¿verdad? Como espacio también de vinculación. Y pues eso, yo lo que les quería agradecer es el tiempo a la gente que nos escuchó, que le interesara este tema, que por favor nos conectemos, hablemos y ojalá se nos sumen a las discusiones que estamos teniendo, porque necesitamos mucha gente, necesitamos muchas perspectivas y sí, estamos en un momento de crisis, de cambio del Estado, de cambio de la sociedad y estamos ante una realidad en donde necesitamos apropiarnos de soluciones desde la sociedad civil, y yo creo que eso es el momento histórico que nos toca vivir también en cultura y arte. Muchas gracias a todos. Y no, gracias a todos los que se conectaron, en realidad fueron bastantes. Creo que este espacio de desayuno está bastante bonito en las mañanas. Ustedes nada más encienden, pongan el Facebook, ustedes siguen trabajando. Laura Montero dice, es súper valioso que hablen sobre este tema, el emprendimiento desde la perspectiva cultural y el arte. Muchas gracias. Y no, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, y compartan el link. O sea, este conversatorio queda ahí en nuestro muro, y compartan el link en sus redes sociales, etcétera, WhatsApp, para que otras personas alcancen este conocimiento, tengan acceso a todo lo que hablamos acá. Y recuerden, también pueden ser afiliados, afiliadas a ASECRI, es gratuito y siempre lo será. Y también en la descripción de este video está el formulario para para llevar a cabo el proceso de afiliación. Entonces, muchísimas gracias. Afílense, necesitamos gente, ayúdennos. Sí, esta es una oportunidad excelente para rescatar y reconstruir nuevas oportunidades. Estamos en el momento adecuado, así que
la sociedad civil, o sea, nosotros, los seres humanos, los que estamos ahí, somos los que debemos involucrarnos y hacer más presión y construir, abrir más caminos. Y aquí estamos, organizaciones como nosotros, que estamos para eso también. Entonces, vamos adelante. Pablo, gracias, de verdad. Súper lindo, súper heavy, todos los datos que nos trajiste. Gracias, de verdad. Con mucho gusto. Buen día a Nos todos. vemos. Que disfruten el desayuno. Hasta luego. Hasta luego. Voy, ya casi.